Bueno, esta es la sesión 10, Romanos 4 del 1 al 25. Pablo ha mostrado brevemente dos implicaciones de la verdad de nuestra justificación por la fe, aparte de la observancia de la ley, ¿verdad? No podemos jactarnos de nuestros logros religiosos y judíos y gentiles tienen igual acceso a la justificación. En el capítulo 4, pues Pablo desarrolla estos dos puntos con relación a Abraham. ¿Mm? Ahora vamos a hablar un poco por qué y qué pasa con Abraham. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Nuevamente utiliza este recurso de preguntar, ¿no? Y responder la pregunta. Tanto los judíos como los gentiles de la Iglesia de Roma pues conocían a Abraham. Los gentiles les habían transmitido, ¿verdad? Los judíos, este personaje que era tan importante para ellos, que le consideraban como su padre de la fe, ¿no? Entonces, el problema que tenían con Abraham es que, aunque es un personaje importante, digamos, para lo que es el fundamento de la salvación y cómo Dios trajo la salvación al mundo, había partes de Abraham que no entendieron los judíos y esta parte que no entendieron fue transmitida generacionalmente y cuando llega Jesús y está toda esta iglesia, está mezclada. Hoy en día sigue, que es un poco el problema que estaba contando Cheri con la ley. Ellos creían que Abraham había sido salvo por la obediencia. ¿Verdad? Esto es, y si aún lo vemos y analizamos y preguntamos a mucha gente cristiana, te va a decir, es que Abraham fue obediente, porque fue y llevó a su hijo y casi lo mata y iba a ser obediente, o sea, entonces, este error no, les llevaba, ¿verdad?, a los judíos a la salvación por obras. Es decir, hay que ser obediente. No podemos del todo, pero bueno, todo lo que podamos vamos a ser obedientes, porque también sabemos que Abraham tuvo sus fallitos, pero le fue contado por justicia la obediencia. Y esto es un poco lo que ahora va a desarrollar Pablo para decir a todas estas personas que están con este error y que están llevando este error a los gentiles, que no es así, que la palabra no dice eso por nada, ¿verdad? Bueno, entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿ves? El concepto de fue justificado por obras, ¿verdad? Por obediencia. Tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si él se hubiera salvado por las obras, fuera justificado por las obras, Abraham se hubiera vanagloriado de su obediencia, ¿no? No era un gloriarse para Dios, no iba a servir para Dios, serviría para Abraham. ¿Ok? Entonces, lo primero que muestra Pablo es que Abraham fue justificado, no fue si Abraham hubiera sido justificado por obras, entonces tendría que se jactaría. Y ya hemos visto que ha dicho de jactancia nada, que no existe la jactancia en la salvación. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y entonces ahora va a la Escritura para confirmar esto que está diciendo. Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el contexto cristiano de hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día, la herejía que estamos viviendo hoy en día, es que el creyó Abraham a Dios es algo que sale de mí. Es decir, yo porque creo, Dios me cuenta por justicia. Que eso es el error, ¿verdad? Ahora, no están viendo la palabra le fue contado. Y esa palabra contado, que en la versión que nos ha leído Joao, dice le puso en haber. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué es esto de ser contado. Pablo usa el texto y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, que está en Génesis 15:6. Este versículo consigna la respuesta de Abraham a la promesa de Dios de que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas
que vieran el firmamento. Pero sabemos que esta no es la única promesa que hizo Dios a Abraham. Es decir, este texto no es que él creyera todas las promesas, porque anteriormente le había hecho promesas y Abraham seguramente las creyó, porque si no, no hubiera salido de Ur de los Calderos. Y después también hubo promesas que tuvo que creer, porque si no, nos hubiera costado con Sara y hubieran tenido un hijo, porque para tener un hijo no es que Sara tenía que quedarse embarazada, tenía que hacer algo él, ¿no? Para que se quedara Sara embarazada. Sara no se quedó embarazada como María, tuvo que obrar también Abraham, que ya era viejito, ¿vale? Entonces, entender que Dios toma en cuenta la fe de Abraham para su justificación es el error común de hoy en día y antiguamente por los judíos. La construcción hebrea de este versículo sugiere una interpretación distinta. Contar por justicia la fe de Abraham significa poner a su cuenta una justicia que no le pertenece intrínsecamente. ¿Ok? Es decir, la fe de Abraham le cuenta para justicia. El contar este es que Dios está colocando en Abraham una justicia que no le pertenece, pero la está poniendo porque Abraham creyó. ¿Ok? Entonces, esta es la pescadilla que se mueve el áncora. Si yo no creo, Dios no me va a poner a cuenta nada. Es decir, yo tengo que creer. Entonces es por creer que tú te salvas. No, me salvo no porque yo crea, me salvo porque al creer, Él me pone lo que no me pertenece. ¿Ok? Entonces, la idea que nosotros tenemos que creer, por supuesto, porque el incrédulo no le pone fe a Dios para que crea. El incrédulo no cree y no se salva. Es decir, yo creo en mi desesperación, en mis ganas de acercarme a Dios, y Él es el que me pone la justicia, y en esa justicia viene el Espíritu Santo, viene su fe, y viene, y ya le pertenezco, y ya no me voy, ya no vivo bajo mi fe, ya no vivo bajo mi... Pero por supuesto que yo tengo que creer. Si no creo, olvídate, Él no pone la justicia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, claro, si la fe, como decía, no sé si fue, bueno, si la fe esta no fuese de Abraham, entonces la pregunta sería, ¿y por qué Dios no le pone a todo el mundo esa fe? Para que obren y sean obedientes. No, en nuestra voluntad nosotros tenemos que creer. Pero no es por creer que yo soy salvo. No, esa es lo único que yo puedo hacer para acercarme a que Él venga y me salve. Entonces, poner a su cuenta una justicia que no le pertenece intrínsecamente. Cuando creo que yo a Dios, Dios le puso en una posición de justicia. Le consideró justo ante Dios. ¿Era justo ante Dios? Para nada. Simplemente él creyó. Al creer, Dios le puso en justicia delante de Dios. Pero no es algo que haya hecho Abraham, es algo que hizo Dios. ¿Ok? Esta es el matiz complicadillo que hay que ir viendo. Pero al que obra, dice la palabra, no se le cuenta el salario como gracia. Ahora lo va a traer para explicarlo con dos ejemplos. El primero es el salario, ¿no? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que obra al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Dice, Pablo sabía que los oyentes no entenderían el versículo de Génesis mencionado. Por muchos años se interpretó mal, por esto lo aclara con el ejemplo del salario y luego con la frase de David. Las obras humanas, Dios no nos las cuenta como gracia. Al contrario, las pone a cuenta con toda nuestra deuda. Aunque nuestra fe, que sin duda tiene que apuntar a Él, nos justificará. No nos puede contar como algo, o sea, aunque nuestra fe que apunta en Él, no nos va a contar como algo
que hemos hecho, o volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, mis obras, en vez de contarme para favor de la salvación, me cuentan en contra de la salvación. Las obras. Con lo cual, yo no obro. Yo creo que Él va a obrar. Tengo que creer esto, porque si no soy incrédulo en la salvación. Entonces, ahí está el problema de que a veces esto se considera obra y entonces dice, ah, yo tengo que hacer para salvarme. Y en realidad no, yo creo, pero no es una obra. Es simplemente, soy consciente de que creo que Dios me va a salvar, pero ese creer no es lo que me salva. ¿Ok? Entonces, lo que haga, lo que obre para acercarme a Dios, en vez de ponérmelo para cuenta, me lo pone para deuda y me aleja. Aun si yo creo y estoy jactándome, también lo está poniendo para deuda, pero tengo que creer para que Él venga y me salve, ¿verdad? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Os dais cuenta de que ahí no implica la fe, ahí no hay ninguna implicación del hombre. Bienaventurado el que Dios viene y le justifica. Es un bienaventurado. O sea, claro, digo, él no va a justificar a uno que no cree, porque no vino para los sanos, vino para los enfermos. Entonces, el texto sale del Salmo 32, 1, 2a. David expresa que los bienaventurados no son los que han ganado algo de él, sino los que han recibido algo de él. No es lo que yo gano de él, por lo que yo hago, por lo que yo valgo, por lo que yo creo. No, es lo que yo he recibido de él. Sus transgresiones son perdonadas, sus pecados cubiertos, y Dios no toma en cuenta su pecado. Esto no toma en cuenta su pecado anterior, no toma en cuenta su pecado. Es evidente que las personas siguen pecando, cometiendo pecados, ¿verdad? Pero Dios no se los toma en cuenta, les acepta y les bendice. Lo que está diciendo es que Dios declara inocentes a quien en realidad no lo son. Nos convertimos inocentes somos culpables y nos convertimos en inocentes porque Él nos declara justos y no lo somos, ¿verdad? ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estamos en la incircuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí lo que está trayendo Pablo, por eso digo que podríamos haber dividido, ahora trata otro tema muy complicado que están teniendo los judíos en aquella época, que tendríamos que matizar cuál es el problema que tenemos ahora los cristianos. No es la circuncisión, por supuesto. Ellos creían que por estar circuncidados ya eran salvos. Y aquí está diciendo, hey, la bienaventuranza no es para los de la circuncisión, porque Abraham fue justificado antes, veintitantos años, 29 años, antes de que Dios declarara el decreto. Y ahora, lo vamos a ver en el siguiente versículo, equivocaron. O sea, no porque me circuncido Dios me salva. No, equivocaron eso. Ellos dicen, wow, soy circuncidado, ya soy salvo. Y por eso querían que los cristianos gentiles se circuncidaran. No lo mismo circuncidarse a los 8 días, que no te enteras, a circuncidarse cuando ya eres mayor. Esto de, oye, es que se circunciden aquí, ¿no? No. Entonces dice, y recibió la circuncisión como señal. Esta es la clave. La circuncisión no es una obra para la salvación. La circuncisión es una señal del pacto, en este caso del pacto, no de la salvación, porque no porque ahora soy salvo y me tengo que circuncidar para demostrarme que no, 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 era una señal sobre el pacto
que había hecho Dios en el pueblo de Israel. O sea, ellos se veían y decían, wow, Dios ha hecho un pacto con nosotros, ¿no? Pero no tiene que ver nada con, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, ¿cuál es la fe que siguió? Creyó. Y como creyó, fue justificado. Entonces, olvidaron de la circuncisión, está diciendo a Pablo a los judíos. No es, la circuncisión es un sello, es una señal del pacto que hace Dios bajo la fe. ¿Okay? Es como ahora nosotros, ¿no? Decimos, el Espíritu Santo es el sello. Ahora, Él me entrega el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando yo entiendo, creo y sé, y viene Dios y me da la fe. No porque yo sepa que Él muere y va a la cruz y resucitó y que va a venir el Espíritu Santo, ya tengo derecho a eso. No, no. Es cuando Él me justifica, cuando Él me pone el sello. ¿Ok? Entonces, la circuncisión no fue dada para justificar, sino para señal de la justificación de Dios. Él da el sello que garantiza la promesa de Dios a los que creen y son justificados. Es decir, tienen que ser justificados para recibir el sello. Entonces, estando en la circuncisión o la incircuncisión, eso no hay problema, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí introduce un nuevo término. Pablo está metiendo ahora, ya no solo está metiendo la promesa, la justificación, ahora mete, o sea, la justificación por la fe, sino ahora mete un nuevo término en su cuestionamiento, que es la promesa. Esta promesa dada por Dios a Abraham es así, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2 y 3. Esto se lo da estando Abraham en Ur de los Caldeos. No está ni circuncidado, no le ha dicho ni que Sara va a tener un hijo, ni... Esta es la promesa base. Y no hay una promesa de decir, y esto te lo voy a dar si tú haces esto, no. El pacto luego vamos, cuando veamos estos capítulos en los viernes, vamos a ver que el pacto que hace Dios lo hace consigo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos romper su pacto. La salvación de Dios es en Él solo. Es decir, Él nos justifica sin que yo tenga que hacer nada, porque si yo tuviera que hacer algo para justificarme, lo llevaríamos chungo. Entonces Él lo sabe y Él dice, mira, el pacto que yo hago con Abraham lo hago conmigo mismo. Yo lo cumplo, sí o sí. Y le está diciendo, te bendeciré, no está diciendo, si me haces esto. Es una promesa dada definitivamente para, entonces, este pacto, ¿verdad? Que lo vuelve a renovar y en varias ocasiones, no solo ahí, sino en varias ocasiones, y cuando le dice, mira las estrellas, mira la arena, le está constantemente renovando el pacto para que él aumente su fe en creer, ¿verdad? Era la base de la confianza de la salvación. No la fe, ni la circuncisión, ni las obras, era la promesa. Es decir, Dios me hace una promesa, yo la creo y cuando Dios quiere la recibo. Porque en este caso, Abraham la recibió, dice en Hebreos 11 que no. Él salió buscando algo que al final no lo encuentra, pero que nosotros ahora tenemos el encuentro. Es decir, él estaba saliendo para la promesa. ¿Cuál es la promesa? Jesucristo, que es la base de la salvación.
Él no lo vio. Él creyó, pero no lo vio, ¿verdad? Tuvo que venir la promesa en el momento en el que Dios, no porque Abraham creyera ya estaba salvo, no, él estaba apuntando a un evento que todavía no había venido y que tuvo que venir en su tiempo para desarrollar. Entonces, ahí, ¿verdad? Todos los que estaban esperando en el carrito, como yo digo, pasaron por caja. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si, como algunos pretenden indicar, la salvación era por medio de cumplir la ley, entonces anularía la promesa dada antes de la ley. Después aclara que la ley fue dada para mostrar el pecado y producir ira. Es decir, es la ira, el incumplimiento de la ley lo que produce ira. Es donde no hay ley donde se puede justificar la transgresión. Donde no hay ley. Esto sucede, por ejemplo, eh, cuando empezaron los delitos cibernéticos, no había jurisprudencia. Entonces, como no había jurisprudencia, pues la gente delinquía y no podían castigarle. ¿Por qué? Porque no había delitos de ciberdelincuencia. Tuvieron que generar todas las normas del Internet y de esto, hacer esto está mal y esto y lo otro. ¿Para qué? Para darle culpa. O sea, el que haga esto, esta es la culpa. Es decir, si no hay ley, no puedes castigar, ¿verdad? No puedes juzgar, no puedes. Entonces, en donde no hay ley, no se puede justificar al transgresor. Y Abraham, el padre de la fe, fue justificado cuando todavía no había venido la ley. Todavía. Y él, ¿eso significa que no era transgresor? Por supuesto que no, por supuesto que era transgresor. Por eso no es por nosotros, ni por las obras, ni por... Es por gracia. Esto es el elemento que cuando uno lo entiende dice, mamma mía, ¿no? Si yo no lo merezco, si yo no, y cómo Dios preparó todo para llegar y salvarme. Por tanto, es por fe, para que sea la gracia, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si lo fuese. Pablo introduce otra palabra clave, descendencia. Aunque en lo normal la descendencia se refiere a la descendencia física, es decir, yo tengo hijos y los hijos los nietos, en este caso Pablo la usa mostrando la descendencia espiritual. Todos los cristianos son descendientes de Abraham, son familias de Abraham. Pablo apoya esto con la cita, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. Esto incluye a las naciones gentiles que no recibieron la ley. La última frase, la, la que dice, porque va a coger otro tema ahora, y es muy bonito lo que va ahora, dice, porque dice, la última frase dice, llaman las cosas que no son como si lo fueran. La última frase alude a la actividad creativa de Dios, capaz de crear algo de la nada. Y esto, seguramente, ¿no? Lo dice porque va a entrar en ello. ¿Por qué? Porque Sara no tendría por qué haber quedado embarazada, ¿verdad? Esto fue, digamos, el evento que marcó la fe de Abraham. Porque él le decía, le va a decir padre, va a ser padre de naciones, va a ser padre de multitudes, vas a, mira el cielo, así será no sé qué. Y resulta que no tenía hijos, ¿no?
Y le dijo, no, no, mira que no me das hijos, que va a heredar el hijo de un siervo. No, no, te voy a dar un hijo. Luego cometieron la pata con Agar. Ah, no, no, este no es el hijo, es de Sara. Y fue algo creativo de Dios. Ella estaba estéril, encima se le había ido el periodo, él era viejito, ¿verdad? Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora, esto es en la fe, él ha creído, porque él sale y ve las estrellas y ve y le dice, vas a ser padre, y ahí, pa, le dice, cree y le da, le justifica. Entonces, si lo tenemos que traer al contexto nuestro, es decir, nosotros ahora como creyentes en Cristo, cristianos, ya en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, nosotros ahora creemos por esa fe. Ya no es porque yo haya creído, ahora ya creo porque Él ha puesto en mí el Espíritu Santo y creo. Ahora dice, Pablo pasa de una descripción del Dios en quien creía Abraham a explicar el contenido de su creencia, es decir, en la promesa de Dios. Y aquí es lo que podemos utilizar, digamos, para nosotros, los que creemos la palabra, aquí hay una clave gigantesca. ¿Para qué? Para que nuestra mente y nuestro corazón porque a él le pasaba, ¿verdad? Él dice, todavía no me ha dado descendencia, ¿cómo si ya está Sara? Y dice, ¿no? Y tal, y al final tuvieron que hacer, ¿no? Creyeron, bueno, Dios me está diciendo que se va a quedar embarazada. Sara se ríe, no se ríe porque se ría de Dios, se ríe y dice, el viejete este. Y bueno, diciendo, no, yo creo en Dios y confío en Dios, pero quien no confío es en el Abraham, que ya es viejete, ¿no? Madre mía, este tiene que hacer sus cosas para poder, porque no se trata de que Dios venga y me conciba, tiene que concebirme Abraham, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que Abraham creyó, aun cuanto no había evidencia natural y lógica humana de que se cumpliera lo que Dios había dicho. Esto nos pasa constantemente. Nosotros tenemos la fe, la seguridad de estar en Cristo, la fe, la seguridad de que Él nos guía, nos lleva, pero vemos la dificultad, vemos el problema, vemos el agobio y como que nos quiere, ¿verdad?, inundar, que nos quiere quitar la esperanza, pero Él no. Él dice que Él estaba puesto en lo que el Dios decía. Mira, no es lo que yo veo, Sara estéril, Sara, no, no es lo que yo veo porque es lo que dice él. O sea, es más fuerte la promesa que lo que yo veo. Lo que yo veo en lo natural es imposible. ¿Cómo va a dar Sara luz si es estéril y ella viejita? ¿Mm? Entonces, lo primero que vemos es eso, que Abraham creyó aun cuanto no había evidencia natural. Dice, lo segundo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ¿ves? No está hablando de ella, está hablando de Abraham o de la esterilidad de, de Sara, es decir, todos aluden que si Sara era estéril, que si era vieja, y Abraham, eh, él también tenía, ¿no?, que hacer lo suyo. Entonces, aunque era evidente que había grandes dificultades, imposible de superar por su propia cuenta, su fe no le debilitó. Aunque veo el problema, aunque veo la dificultad, la fe de la promesa, de las promesas de Dios, no me debilita. ¿En qué sentido me puede debilitar? En que la mente y el corazón nieguen la fe. No, eso no lo va a hacer, eso es una tontería y tal. Entonces eso produce en mí un agobio que yo no voy a hacer lo que realmente quiere Dios que haga en su fe. ¿Eh? Entonces él, aunque él era evidente que eran terriblemente imposible lo que estaba pidiendo Dios, él no se debilitó
y tuvo que hacer lo suyo, ¿verdad? Para poder conseguir la promesa. Tampoco dudó, dice el tercero, tampoco dudó por incredulidad, palabra tremenda esta, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Es decir, cuando viene la duda, esto hay que transformarlo en fortaleza, porque la mente y el corazón nos quiere hacer dudar, y la duda siempre va en contra de la promesa o en contra de la palabra. Entonces, cuando viene la duda, que viene mental y del corazón, lo que hacemos es lo que hizo Abraham. Nos fortalecemos ¿en qué? En la promesa. ¿Cómo nos fortalecemos? Dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No me corresponde a mí, le corresponde a él, gloria a Dios. Esto es como cuando nosotros decimos, Señor, estamos en la dificultad, decimos, gracias, Señor, por la dificultad, no sabemos. Esto es horrible, pero sabemos que todas las cosas que vienen son buenas para nosotros porque tu palabra dice, ok, esa palabra de tan alivio, ¿no? De a todos los que aman a Dios, todas las cosas les suena bien. Esa palabra es tremenda, ¿para qué? Para quitar la herramienta que tiene nuestra mente y nuestro corazón para llevarnos ¿a dónde? A la incredulidad. La incredulidad puede impedir ser salvo. La incredulidad puede, esto es la obra que nos impide ser salvo. Ahora, siendo salvos, la incredulidad nos impide el que Dios nos use. No es que yo haga, no, es el que él me quiere usar, pero yo no creo. Ay, no es posible. ¿Cómo va a ser eso? Aún estando en Cristo, la incredulidad trabaja. ¿Ok? Entonces, la fe no es poderosa en sí mismo. La fe que nosotros tenemos no es poderosa en sí mismo. No es que mi fe me dé poder y entonces, no, eso es un error que nos lleva a la jactancia. Depende del poder de aquel que la depositamos. Es decir, yo deposito mi fe en el poder de Él y en su promesa. La palabra no la pueden negar. La palabra, si esto es mentira, lo rompemos ahora mismo. Entonces, como esto es verdad y esto es lo que yo creo, esto es lo que tiene que operar, no mi mente ni mi corazón. Ya me quito el problema, porque si yo le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, puede, porque soy yo, es mi naturaleza humana. ¿Y a dónde me lleva? Esto no es verdad. Esto no es posible. No, esto está mal. No, mira, no puede ser. La fe no es poderosa en sí mismo, depende del poder de aquel en la que la depositamos. Abraham tenía todo en contra para no creer en la promesa de Dios. Sin embargo, no dejó que la incredulidad superara a la esperanza, fortaleciéndose y dando gloria a Dios. Mira, él me ha prometido que yo iba a ser padre de naciones, él me ha dicho que no y esto, lo otro. El problema es suyo. Gloria a Dios, Señor, que tú me quieres hacer. El problema es tuyo, Señor, no es mío. Yo no tengo problema. Sara, tú no tienes problema. No te pongas agobiada de por qué eres estéril, que tienes tú la culpa. No, no, no. El problema es de él. Él tiene que resolver esto. ¿Mm? Entonces, vale, vamos, Abraham, haz tu trabajo. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Vuelve otra vez a retomar, ¿verdad? El párrafo que ha sido la clave de la exposición de Abraham. Pablo repite el versículo clave mostrándonos que no se trata de Abraham, sino de lo que Dios hizo a través de la fe. De esta forma, nuestra confianza en la salvación no está depositada en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que realmente Dios produce por medio de la fe. Y los dos últimos versículos, los tres últimos versículos, son una pasada. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es,
a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. No está diciendo creer en Jesús. Vamos a leerlo otra vez. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con nosotros, respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que yo tengo que creer al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la obra, ¿verdad? Dice que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, esto es lo que nosotros hacemos es creer al Espíritu Santo, porque si no lo creemos, le estamos llamando mentirosos y es el pecado imperdonable. Yo creo, como le pasó a Abraham. Sí, tú vas a hacer mi nación. Sí, tú, yo creo, yo no sé cómo, yo no, pero creo, no soy yo, eres tú. Vale, creo. Ahora, ¿él qué hace? Dice, el cual fue entregado. Wow. Fíjate que fue entregado. Esto a mí me suena, yo no sé, tenemos que verlo en otras versiones, pero fue entregado porque siempre decimos, él entregó, y efectivamente él entregó porque es Dios mismo, pero en realidad es una obra de obediencia de Cristo. Fue entregado, ¿verdad? ¿Quién lo entrega? Al Padre, su propio Hijo, él mismo en naturaleza como el Padre, el Hijo, ¿verdad? Fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Que yo he hecho algo? No, le entregaron por mis transgresiones. ¿Qué hago yo para salvarme? Nada, porque dice y resucitado para nuestra justificación. Y ahí es donde nos justifica él. O sea, le entrega y resucita para yo poder ser justificado. El Evangelio. El Evangelio de la gracia, ¿verdad? La misma justicia que actuó en Abraham, actúa ahora en nosotros. Es decir, en todos los cristianos alcanzados por él. Es evidente que para que suceda esto, la persona tiene que creer lo que el Espíritu Santo a través de la palabra nos está diciendo. En el versículo 25 nos indica el verdadero evangelio. Jesús murió, fue entregado, pone, por nuestras transgresiones y resucitado para demostrar su poder, el cual puede justificarnos a todos los que estamos salvos, los que nos salvan. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando porque estamos en el capítulo 4 y esto es simplemente un pequeño matiz de la fe. Pablo va a seguir avanzando. Yo sé que no vamos a ser los mismos los que realmente se pongan en hacer el trabajito este de estudiar Romanos despacito. La transformación va a ser tremenda. Yo ya lo estoy notando con el capítulo 4, así que cuando lleguemos para el final no sé qué va a pasar, pero yo estoy muy contento con esto. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿eh? Voy a cortar.